para la posteridad. Perfecto. Oiga, Sí puedo yo compartir pantalla, ¿verdad? Dijiste que ya me sí, sí, hiciste... sí, si quieres, doy ahí alguna pequeña introducción. Oiga, pues primero que Va. nada, bienvenidos a todos. La verdad es que ahí platicando con el Samo, que de alguna manera, pues ya también tiene bastante tiempo de carrera produciendo podcasts, al igual que yo, y bueno, como bien comentamos al principio de Freddy, y por ahí hay algunos otros que también han empujado mucho este movimiento del podcast. Pues la idea era ver la manera de cómo poder compartir y cómo poder pues, ayudar, mejorar y crecer este medio, porque creo que pues, está muy interesante y es lo que vamos a platicar a lo largo de esta charla y mentoría. Darles herramientas, darles tips de lo que tanto como él y yo hemos visto y pues que puedan ustedes llevarlo a cabo. Ya sea, como bien comentaba, si ya tienen un podcast, pues ver la manera de cómo algunas herramientas que quizá utilizamos, algunas cosas técnicas y demás, que les puedan servir para poder mejorarlo y producirlo mucho mejor, como si de plano vas a empezar este proyecto de cero, que había algunos de los casos que de plano iban a empezar apenas a grabar algo o apenas a conocer el formato, pues también que tengas algunas bases y lo que es como los inicios para poder empezar a empezar a producir tu podcast. Entonces, pues básicamente es eso. Digo, Samo ya tiene produciendo podcast más de un año, tiene su podcast también y Diario Central, que nos va a comentar también un poquito. Y pues bueno, produce más de podcast, entre ellos produce el podcast de Dementes de Diego Barrazas, que pues también ya tiene bastantito y ahí pues es uno de los que quizá aquí locales pues es de los más reconocidos a nivel nacional, entonces nacional y Latinoamérica, entonces yo creo que tiene todas las herramientas y todo el conocimiento para poder compartir con nosotros el día de hoy. Entonces, pues bueno, ya no quiero hablar yo, pero ahí como quiera vamos a estar rebotando ideas entre el buen Samo y yo, entonces cualquier pregunta y duda, por favor ahí levanten la mano y ya vamos a poder ahí responderla durante toda la presentación. Entonces, ahora sí, Samo, bienvenido. Perfecto. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Primero que nada, Raúl, te agradezco por la invitación. Aquí la comunidad del podcast, me gusta que tenemos mucho esta onda como de comunidad, de como apoyarnos y compartir conocimiento entre todos. Y pues si ustedes se están apenas uniendo al mundo del podcasteo, pues son más que bienvenidos. Qué padre que están acá. Y si me ven que estoy mirando para acá es porque mi pantalla la tengo de este lado y aquí los veo a ustedes, aunque la cámara está acá, entonces solo por si se les hace raro que esté como así. Traje una pequeña presentación que va a ser como nuestra guía de lo que quiero compartirles sobre cómo producir tu podcast. Sin embargo, me interesa mucho más que esto sea como una charla, o sea, como un back and forth. Quiero dejar al final un tiempo para preguntas, pero si durante mi plática alguien quiere comentar algo o preguntar algo, puede levantar el micrófono e interrumpirme y lo cotorreamos, ¿no? Esto es así como más bilateral, no quiero ser solo yo hablando. Déjame les comparto. ¿Ahí lo pueden ver? Excelente. Si lo hago, ahí lo siguen viendo, ¿verdad? Va. Déjame nada más aquí poder verlos a ustedes. Si ponen sus cámaras, está padre para irnos conociendo y ponerles cara. Excelente. Va, pues. Comenzamos. Me presento rápidamente. Mi nombre es Samuel Gómez. Porfa, díganme Samo. Estamos aquí entre compas. Y como bien mencionó Raúl, tengo 3 años. Sí, 3 años en el mundo del podcast. Yo trabajo con Dementes, que si todos aquí estamos más o menos en el mundo del emprendimiento, seguramente conocen el podcast Dementes. ¿Qué más? También tengo mi propio podcast que es sobre música y composición. Yo soy productor musical y bueno, este es a lo que me dedico. Y de un tiempo acá, creamos con Dementes la productora Dementes Media, cuyo objetivo es compartir conocimiento y ayudar a empresas, influencers,
y emprendedores a crear su podcast y poder alcanzar su audiencia y a monetizar su contenido, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a producir podcast por si alguien al final quiere saber más sobre lo que hacemos, igual aquí nos puede preguntar. Va, entonces, primero que nada, hace rato platicábamos. Quisiera saber que levanten la mano y que me cuenten más o menos en qué punto de su viaje están. ¿Quiénes ya tienen un podcast y quieren hacerlo crecer o monetizarlo? ¿Quiénes apenas van a empezar un podcast? ¿Quiénes no saben lo que es un podcast pero tienen curiosidad? Si quieren aquí abrir su micrófono y contarme. Sin miedo. A ver, Rica, si quieres comenzar tú, así con dedazo. En orden. Bueno, yo soy Ricardo. Yo no tengo un podcast todavía. He estado en varias pláticas para unirme a algunos proyectos o para empezar alguno. Como Samo, yo también le dedico mucha parte a la parte de producción y grabación de instrumentos. Entonces, tengo el equipo. Haz de cuenta que yo siento que tengo el equipo para empezar a producir uno, pero no he tenido o no me he sentado ni me he dado la oportunidad como para empezar a grabar el formato de podcast. Ahorita estoy trabajando mucho como ingeniero de audio y como esta parte de los live streams de Facebook, Instagram o lo que sea, pero pues es un formato totalmente diferente. Entonces quiero aprender la diferencia, desde la parte técnica hasta la parte de cómo planificar y cómo llevar a cabo un programa, ¿no? O el podcast. Y mi primer duda es, ¿qué tan importante es el video contra Qué buena pregunta. Okay. Solo el audio? Déjenme ir tomando notas de las preguntas y si quieren al final las resolvemos. Ricardo, por si a alguien le interesa, está metido en Silicon Valley. Entonces, por si alguien ahí trae proyectos que tengan que ver con tecnología, platiquen con él. Sí. Perfecto. Al rato hacemos el networking. Eso. ¿Quién más quiere compartir? Yo trabajo para una empresa que se llama, que vende seguros, se llama Kepen, y tenemos un podcast como tal. Creo que lo que yo no he sabido diferenciar es, nosotros tenemos un canal de YouTube y ahí publicamos todos los videos que son para lo que es información de asesoría financiera, y eso lo convertimos a un podcast. O sea, lo subimos a una plataforma, Buzzsprout, y pues quería ver cómo los editan. Digo, yo nada más subo edito el video, todo el video, y extraigo el audio y lo subo al podcast. Ok, o sea, el mismo contenido que creaste lo reciclas, entre comillas. Sí, claro. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. Levantó la mano, Daniel. Daniel, sí, ya te vi. ¿Qué tal? ¿Ahí me ven? ¿Qué onda? Sí. Bueno, pues aquí yo trabajo con Raúl prácticamente a la par, él es el productor. Yo tengo ya un podcast orientado en salud, Okay. donde hago básicamente entrevistas a profesionales de la salud de diferentes áreas, y ya tenemos un año, un poquito más de un año, superando casi los 60 episodios, y pues estoy aquí para aprenderle a los dos. Yo trabajo con Raúl, como te digo, pero pues siempre se puede aprender. Perfecto. Ya quedó, Daniel. Muy bien. Con Paola y con Gerardo ya habíamos platicado. ¿Los demás quieren compartir? Veo por aquí cámaras abiertas. Adolfo. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, Adolfo? ¿Cómo Oigan, estás? bien, gracias. ¿Ustedes? Todo bien. Qué bueno. Oigan, pues es que yo traigo desde el año pasado la intención ya de lanzar uno. Yo estoy en el ramo de los bienes raíces y un cuate me apoyó en la escuela pues en el centro de grabación, ¿no? De ahí de los que estudian ingeniería musical. Pero pues lo grabamos con un micrófono, o sea, un super micrófono y la super consola, y pues la neta, la primera grabación en audio sí quedó bien, pero yo
traía de que no, pues ya cuando lo escuché al final sí la quería volver a grabar porque había pedazos que sí salían como muy fluidos y había otros pedazos que se escuchaba que estaba leyendo y sí, la neta sí estaba leyendo de repente, ¿no? Y empecé a pensar, no, pues igual y mejor me conviene comprar yo uno, esto es un micrófono, y empecé a meterme un poquito a los temas de, no, pues micrófono condensador con entrada Claro. USB para la compu, o no sé si me convenga más un micrófono con el que compras, no sé cómo se llama la cajita esta que la conectas el micrófono ahí y de ella lo conectas a la compu. Y también, no, pues a ver, ¿en qué programa me conviene más? Porque también había visto Encore, pero creo que al final, o sea, no sé si tienes que pagar para que no se escuche el sonidito, me imagino que sí. O sea, porque al principio había escuchado yo uno hace como 2 años que al principio al final te decía de que esto que acabas de escuchar fue grabado y ya te dice la aplicación, Ya. ¿no? Y también si hay algún programa en especial para hacer tipo tu intro, la intro al podcast para que le puedas meter musiquita y de la música, o sea, no sé en México, creo que era menos de 1 minuto o menos de 30 segundos, que si pudieras usar un sonido que ya existe para no infligir los derechos de autor. Ya. O sea, por si hay algún otro un sonido que me gusta que no está disponible en el banco de sonidos para la intro, pues poderlo utilizar. Pero no sé ese tema de los derechos de autor. Según yo, sí había de que puedo usar, no sé, 10 segundos y ya. O no sé cuánto tiempo sea, o de plano nada. Ok, va. Sí, son buenas preguntas. Si quieres, te lo adelanto y luego lo vemos con más calma. No se puede nada porque, o sea, tiene que ser música libre de derechos o creada por ti o para tu programa. Entonces, si quieres, al final platicamos sobre esa onda de la música. Va, muchas gracias. Va, perfecto. ¿Alguien más quiere compartir para comenzar? Y luego, como quiera, al final seguimos cotorreando. Sí, ahí Olga también levantó la mano. Ándale, Olga, sí, Olga. compártenos. Hola a todos. Hola, Olga. Ya al fin encontré la manita para levantarla. Bueno, yo tengo un podcast que lo empecé hace un mes. Según estoy transmitiendo mi capítulo cada jueves. Y pues fue meramente un proyecto ahora sí que de cuarentena. No había experimentado yo con esto antes, pero sí me gusta mucho el formato del podcast. Y pues bueno, las posibilidades que te dan, ¿no? Como de explorar diferentes contenidos. Pero creo que a mí lo que me falla es este lado técnico. Misma pregunta, lo de cuestión de música y eso, no tengo nada de música, o sea, soy yo hablando y ya. Y pues la recomendación de cuáles son los tiempos más adecuados, no sé, vaya, ahora sí que todo este aspecto técnico es lo que yo quisiera saber. Muy bien. Perfecto, Ya. sí, todo esto lo vamos a tocar en la plática. Perfecto, entonces, si alguien no compartió, al final, como quiera, seguimos compartiendo, ¿no? Vamos a continuar. La plática se llama ¿Cómo producir tu podcast con éxito? Entonces, aquí claramente el éxito todos lo vamos a medir diferente, ¿no? Si quieren, en el chat pónganme cómo ustedes medirían el éxito. O sea, ¿cuándo dirían, ya, mi podcast está teniendo éxito? Tal vez cuando lleguen a un número de descargas, a un número de seguidores. Tal vez cuando logren vivir solamente del podcast, o sea, que todo su ingreso sea de crear contenido. Por cierto, igualmente, si alguien tiene una pregunta, pueden ponerla ahí en el chat. Solamente pónganle pregunta al inicio para yo como que tenerlos aquí en el radar. Va, veo por ejemplo que dicen, cuando una persona lo escuche, ok, que suene perrón. Cuando se haga una comunidad, fíjate, esa parte es interesante. Número de seguidores, ¿cuántos, Mora? ¿Cuánto sería para ti éxito? Entonces, si quieren, vamos a primero contestar la pregunta, ¿por qué un podcast? O sea, ¿de dónde surge la necesidad o la inquietud o el por qué este formato versus un YouTube, versus un programa de radio convencional tal vez, si tienes el acceso?
Y yo tengo aquí varios puntos con los cuales yo defiendo o justifico el podcast. Quienes oyen podcast comúnmente se sentirán relacionados con este meme, que sientes como que eres parte de la plática, ¿no? Tal vez estás oyendo una entrevista o un panel o a una sola persona, pero se siente como estar ahí, como si estuvieras sentado en la sala o en la mesa con esa persona compartiendo y platicando, aunque claramente no estás ahí y claramente eso se grabó hace tiempo, ¿no? Pero lo que los podcasts provocan es esta intimidad o esta convivencia casi uno a uno, porque, de nuevo, aunque no es algo en vivo, el mismo formato auditivo y la facilidad en cómo lo puedes consumir provoca en nosotros como audiencia sentir que conocemos a la persona, ¿no? Parecido a lo que pasa con los youtubers o incluso con algunos artistas, que sentimos que los conocemos porque nos sentimos relacionados con lo que hacen. Segundo tema, ¿qué tienen en común estas dos empresas? Rápidamente. Mismo dueño. Exactamente. Ahora, si yo te dijera, oye, McDonald's, Coca, Nike, posiblemente si eres muy fan de esas empresas, conocerás a los dueños, pero no es tanto como en el caso de Tesla o, por ejemplo, Facebook, ¿no? Facebook e Instagram, luego piensas en Mark Zuckerberg, o en Amazon, pues Jeff Bezos, o en Virgin, se me fue su nombre, ¿cómo se llama el de Virgin? El Richard, no, Sí, ándale, Branson, ándale. Simón. O en, ¿sabes? Estos como, no quiero llamarlos gurús, pero como CEOs, rockstars, ¿no? También está el Gary Vee y así. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas esas empresas tienen una cara y tienen una voz, y independientemente de que creas o no, o te caigan bien o no sus líderes, si conectas con ellos, es más fácilmente vas a tú querer comprarles o consumir algo de lo que hacen, ¿no? Y esto es algo de lo que el podcast también genera. Si tu marca tiene un podcast, le estás dando cara y voz a tu marca, a tu empresa, a tus productos, y eso genera mucha cercanía con tu audiencia y yo creo que aumenta tu conversión. Todo esto lo estoy llevando a que tú tienes una empresa o una marca donde quieres lograr algo, ¿no? Posiblemente vender. Hace rato platicábamos sobre la empresa de seguros, el sector médico, incluso si es un podcast solo para ti, o sea, como marca personal, para colocarte como experto en algo, bueno, al final el producto eres tú, ¿no? Entonces, darle cara y voz a tu contenido y que te liguen a ti con el tema del que hablas y te posiciones como experto es uno de los beneficios que logra el podcast, ¿no? Siguiente tema. Contrario, por ejemplo, a la televisión convencional, donde te sentabas, la prendías y era, pues oye, déjame ver qué hay. Y si tengo suerte, pesqué una película que me gusta y va empezando, ¿no? Pero si tuve suerte. ¿Qué pasa? Ahora con el streaming y el contenido on demand, tú puedes elegir qué consumes, cuándo lo consumes. Eres libre de aventarte una temporada completa de tu serie en un solo día si quieres, porque el contenido está ahí para tu consumo on demand. Y el juego, el día de hoy, es el juego de los nichos. Entre más puntual sea la comunidad a la que le hablas, más fuerte va a ser esa comunidad que tú encuentres o que tú crees. Por ejemplo, hablando de lo personal, mi podcast se llama Ideario Central y yo hablo sobre composición. Entonces, yo le estoy hablando a los cantautores que quieren hacer una carrera en esto. Entonces, como mi público es muy específico, puedo darles contenido, por ejemplo, que a mí me gustaría consumir, porque yo también soy parte de ese nicho, y puede pegar mucho mejor que si yo digo, yo hablo de música, pero también hablo de radio y de cine y de teatro. Bueno, entonces ya quiero abarcar más y posiblemente, fíjate, es como
seguramente les ha pasado que de repente encuentran un canal de YouTube o un podcast que dice, men, este vato habla exactamente de lo que yo estaba buscando. Entonces ya te casas con ese producto y te casas con esa persona porque te dio en el clavo, ¿no? Y siguiendo con esto del contenido on demand, la ventaja que yo le veo al podcast contra YouTube, que es pues como la otra manera tal vez más parecida de crear contenido, es que YouTube te pide que te sientes y que dediques 10 minutos a estar sentado viendo. En nuestras vidas tan apresuradas y tan caóticas, no siempre tenemos ese tiempo, mucho menos para sentarnos en YouTube a ver una hora de una plática, ¿no? Sin embargo, el podcast sí tiene ese poder de convocatoria porque no te pide que interrumpas tu día o tu rutina para consumir. A ver, quiero ver manos. ¿Cuántos oyen podcast mientras manejan? ¿Cuántos oyen podcast mientras, no sé, lavan los platos? Mientras van al gym. ¿Cuántos de ustedes se sientan a oír un podcast así en silencio? ¿Sí? Ok, bueno, también se vale, pero, o sea, no es tan común, ¿no? Porque justamente lo que puedes hacer con el podcast es consumirlo mientras haces otra cosa que no ocupa que estés pensando, ¿no? De nuevo, ¿qué otra actividad puede ser? En el súper, no sé. De nuevo, contra un YouTube o contra un Netflix, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me gusta mucho ver documentales, pero no lo hago tanto porque casi nunca tengo tiempo de sentarme 2 horas a ver un documental. Y en cambio, en podcast sí lo puedo hacer. Perfecto. Qué bueno que hay dudas sobre el tema técnico. Vamos a entrar en esto. Nada más, a ver, déjame echar un ojo aquí en el chat. Cuando me baño, muy bien. Bueno, con que no te quedes 1 hora ahí en el baño, Paola, oyendo entrevistas. El de mentes también, dime. También a lo que comentabas de cómo se está consumiendo el audio y para también ampliar un poco más este concepto, digo, si nos ponemos en el tema de la penetración de los smartphones, ya hoy en día más personas tienen smartphones que hace 3, 5 años. Claro. Entonces, digo, el smartphone es una cosa, los autos que ahora pues se conecta directamente al Bluetooth, pues también facilita que puedas consumir cualquier tipo de contenido, música o podcast. Y también, que esto también me sorprendió porque es el tema de la penetración en las casas de las smart speakers. Ok. Entonces, si ahorita tú te metes a Amazon o a cualquier tienda de Best Buy y todo y empiezas a buscar este tipo de artículos, la verdad es que ya ahorita ya están agotados. O sea, como que la gente está adoptando mucho el comprar un smart speaker. Y otro de los cosas que se consumen en una smart speaker es justamente podcast, música y quizá para que te haga algunos comandos de tu casa o si tienes luces inteligentes y demás. Pero eso también te habla que la penetración de estos dispositivos de audio están cada vez entrando más en nuestra vida y estamos conviviendo casi, pues no diría que 24/7, pero sí una gran proporción de la vida con el audio. Eso facilita mucho el consumo. Totalmente. Te debo el dato, pero la última vez que lo chequé, creo que como un 80% del consumo del internet es ya por teléfono, más que por computadoras fijas, ¿no? Si alguien conoce el dato, corríjame, pero era un súper grande la diferencia, ¿no? En cómo consumimos. Aspectos técnicos. Siento que todavía hay mucha duda entre cuál es la diferencia, al menos en cuanto a plataformas de streaming, en cuanto a subir música y a subir podcast, si se suben igual, si funcionan diferente. Vamos a entrar en todo eso. Primero, comenzando con los micrófonos. No recuerdo quién me preguntaba ahorita de los micros, pero vamos a entrar ahí. En el mundo del audio hay 2 tipos de micrófono. Bueno, 3, pero el tercero no cuenta. 2. Los dinámicos y los condensadores. Aquí tengo, por ejemplo, este tipo de micrófono que todos conocemos. Los de la música, los de los conciertos. Se llama micrófono dinámico. Ahorita voy a explicar por qué. Y este que ven acá atrás de mí es más como de estudio. Esto es un micrófono condensador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo registran el sonido?
sin ponernos muy técnicos, los micrófonos dinámicos tienen un patrón de captación, o sea, captan el sonido en un, se le llama formato cardioide, que significa que solamente lo que tienen enfrente lo captan muy bien. Si tú le hablas de lado o si le hablas por atrás, es más el rechazo que tienen del audio en todo este eje que enfrente. Caso contrario, los micrófonos de condensador son mucho más sensibles, entonces graban mejor, vamos a decir, pero también si tu cuarto o si tu espacio para grabar no está tratado acústicamente, va a sonar todo. Va a sonar el clima, el abanico, el ruido de tu vecino, y en cambio con los dinámicos tienes un mejor control de ruido. Por ejemplo, ahorita, ¿quién era? ¿Eras tú, Gerardo? No, quien decía que en tu cuarto ahí grabas, ¿no? Y que suena eco. Pues bueno, tu mejor opción sería un micrófono dinámico en vez de un condensador, porque estos captan todo y de nuevo, si tu lugar no está preparado, pues vas a batallar más queriendo limpiar el ruido que entró, ¿no? Y el tercer tipo, que no es un tipo realmente, pero es un formato, son los micrófonos de USB, como por ejemplo este que tengo aquí. Si se fijan, los micrófonos normales tienen esta entrada, no sé si la ven, de micrófono de 3 pines, y los de USB, pues bueno, se conectan directo a la computadora. ¿Cuál es la diferencia? Solamente el cómo graban. Dentro de los micrófonos USB también puede haber dinámicos y condensadores. La única diferencia es que estos van directo a la computadora, y a ver si lo puedo ver porque estoy ahorita conectado. A ver si lo ven. Los de XLR ocupan una interfase que aquí si lo ven, el micrófono entra aquí y luego ya sales por USB o por Thunderbolt a la computadora, ¿no? Entonces, la única diferencia es quién está haciendo la conversión, ¿no? De tu audio a señal digital, vamos a decir, para la computadora. Sé que esto puede ser muy técnico. Si hay dudas, párenme. veo aquí en el chat. Uhuru, ¿o qué marca es USB? No te entiendo, Paola, la pregunta. Me imagino que se refería a tu marca de micrófono. Este es un M-Audio. Este es un micrófono que tengo hace mucho y ya está descontinuado, ya no existe. Pero ahorita, si quieren, les hago recomendaciones de los micros que yo creo que les pueden servir si van comenzando, ¿va? ¿Qué micro se puede conectar directo a la compu? Cualquier micrófono USB. Si quieres, ahorita platicamos más sobre eso y les hago unas recomendaciones, ¿no? Hay unos micros más o menos nuevos que no existían cuando yo comenzaba y que están bien buenos, que son micrófonos que traen tanto la entrada USB como la entrada de 3 pines. Entonces, los puedes usar tanto en interfase o en mezcladoras normales como directo a la compu. Entonces, está súper práctico ese formato. Excelente. Seguimos. Luego, vamos a decir que ya tienes tu primer episodio grabado. ¿Cuál es la diferencia entre subir música a Spotify o Apple y subir un podcast? Bueno, en el caso del podcast, las plataformas de streaming no almacenan ni gestionan tu contenido. Sencillamente son aparadores, ¿no? Donde se muestra tu contenido y la gente lo puede encontrar ahí. Pero todas estas plataformas realmente lo están jalando de otro lugar que se llama un RSS o un hosting. ¿Qué significa esto? Hay servidores, por ejemplo, Libsyn, Buzzsprout, Anchor, que ahorita mencionaban, donde a través de ellos subes tus audios, tus títulos, tus portadas, tus descripciones, todo tu contenido. Y esos hostings son quienes administran tu catálogo y tienen vamos a llamarlo un código postal, ¿no? Que es este RSS feed, que a través de esa liga, Spotify, cuando tú buscas un podcast, por ejemplo, el podcast Titanes, tú lo buscas, le picas play y Spotify dice, ok, va. Y entonces jala al RSS que tiene Raúl y ¡shum! Jala su audio y te muestra su información. Esa es como la particularidad que tiene el podcast. Por lo mismo, antes de Spotify, o sea, el podcast tendrá que como 15 años
y Spotify tiene como, ¿cuántos tiene? Como 5, ¿no? Antes de eso, tú podías como quiera consumir este podcast a través de reproductores que tú montabas en tu página web o en un blog. De hecho, esto es todo un tema porque ahorita, por ejemplo, no sé si supieron que Spotify compró el show de Joe Rogan, quienes siguen. Joe Rogan es ahorita el podcaster mejor pagado. Vendió los derechos de distribución de su podcast en $100 millones para hacerlo exclusivo a Spotify. Y eso cambia el juego porque entonces ahora, si Spotify quiere ser como el monopolio de contenido, medio nos da en la madre a todos, porque lo bueno del RSS y de cómo funciona el podcast es que no lo controlaba una sola plataforma, ¿no? Era un código libre para todos. Pero bueno, Sí, eso es para debate. Ahí también, por ejemplo, cuando el año pasado que adquirieron Gimlet Media, Sí. que Gimlet Media es de las productoras principales grandes, de Estados Unidos. Sí. Entonces también Gimlet Media tiene un buen catálogo de productos. Y bueno, en el caso de Joe Rogan, pues haz cuenta que prácticamente se lo quitaron a YouTube esas miles de reproducciones totalmente. y vistas que tenía. Exacto. También Spotify compró Anchor, que Anchor es justamente un hosting y un distribuidor. Entonces, Spotify ahorita le está tirando bien duro a convertirse en la plataforma para audio y le está comiendo el mandado a Apple, pero bien cañón. Apple entre que se durmió y que realmente pues tal vez no le interesa ese segmento de mercado, pero bueno, ese es otro tema para después. Entonces, así funciona. Tú subes tu contenido a estos hostings. Ahora, hay diferentes modalidades. Por ejemplo, nosotros en Dementes, yo en Ideario, no sé tú, Raúl, yo uso Libsyn. Libsyn.com es una agregadora en la que yo confío mucho. Todos los podcasts que yo produzco, yo los hosteo ahí. Y Libsyn, por ejemplo, su modelo de negocio es que te cobran una suscripción. Entonces, tú pagas cierta cantidad en dólares según cuánto almacenamiento quieres al mes. Por ejemplo, yo pago un plan que trae 400 megas y esto me permite con mucha holgura subir 4 episodios al mes. Más o menos un episodio ya masterizado, convertido a MP3 y que dure como 1 hora, andará pesando entre 80 y 100 megas. Entonces, si mi contenido es semanal, pues tengo 4 al mes, entonces yo ocupo más o menos 400 megas de espacio para que siempre pueda yo cubrir mi mes y no ande luego como que, me acabé el espacio, ¿no? Si ocupas más espacio en un mes, te lo venden, pero la idea es no andar como que viviendo al día, ¿no? Ese es dime. Sí, no, que iba a comentar que yo utilizo Spreaker y de algunos de los clientes que les ofrecemos el servicio por también como el tema de que todavía es un formato que a lo mejor no va a ser como no sé, que están empezando a probarlo. Les recomiendo Anchor, que es una plataforma gratuita, que ahorita vamos a hablar particularmente de Anchor, que cambió mucho lo que era Anchor antes de Spotify y también Anchor después de Spotify, entre muchas políticas que ahí cambiaron. Por ahí también he probado iVoox también, que es esa plataforma en España, es de las principales. Entonces, si tu contenido crees que de alguna forma en España sea un contenido que se pueda consumir muy bien, sí les recomendamos que estén por allá. Por ahí preguntaban sobre Simplecast y Acast. ¿Las has utilizado tú? Simplecast no, Acast más o menos. Mira, la verdad es que es como, o sea, todas hacen lo mismo. La diferencia radica en 2 cosas. ¿Cuál es el modelo de negocio? Por ejemplo, adelantándome al tema de Anchor. Anchor es gratis. Anchor no te cobra por nada. Entonces, ahí vienen como otros catches que tiene estar con Anchor. Hay otras, por ejemplo, ya les dije que Libsyn te cobra por almacenamiento mensual. Por ejemplo, ahorita que acaba de comenzar el mes, lo que yo subí en mayo se almacena en un archivo que ya está, o sea, que ya está permanente y se me liberan 400 megas nuevos para usar. Acabando junio, eso se archiva, ¡fum! Y se me liberan nuevos. Entonces, mi contenido se renueva, más bien, mi espacio se renueva cada mes. Eso es en Libsyn. Hay otras como Podbean y creo que también Acast. No te cobran por almacenamiento. O sea, tienes almacenamiento ilimitado. Y tú pagas una membresía mensual
de N dólares al mes, ¿no? Entonces, de nuevo, son formatos diferentes. Tú elegirás uno basándote en cuánto quieres gastar, qué métricas te da, qué soporte al cliente te da. Adelantándome, yo usé Anchor para un cliente y me llevé una muy mala experiencia por el servicio al cliente, por lo lento, por muchas cosas. Y yo dije, no, para mí no es. Yo prefiero pagar mi membresía y saber que mi contenido sale el día que lo subí, que si algo se traba, les puedo mandar un correo y me contestan en menos de un día, ¿sabes? O sea, tú decidirás. Por ahí Dime. Samuel, preguntaban, y que también es una duda muy frecuente que hay en el medio, es el tema del formato con el que se exporta tu contenido. Digo, está el formato MP3, que bueno, es el formato que Apple de alguna manera popularizó cuando lanzó el iPod y todos Claro. estos dispositivos de MP3. Entonces, ese fue como el formato más popular. Y el WAV es el formato que ha estado también, digo, desde que Windows de alguna manera empezó a que podías crear archivos de audio. Entonces, ahí, ¿cuál es tu visión en ese tema de si pierde mucho la calidad a la hora de convertirlo o qué tanto también eso afecta a la hora de estarlo streameando y de reproduciendo en las plataformas? Claro, ahí te va. Mira, te voy a dar mi opinión como productor musical y mi opinión como consumidor, porque son diferentes. Para quienes no sepan de formatos, el WAV es un formato de audio que se llama lossless, o sea, ¿cómo decirlo? Como tú lo grabas, una vez que tú tienes todos tus tracks en tu software y le das ya exportar, en esa compresión y en esa exportación que tu software hace, no hay pérdida de calidad. O sea, todo se graba a la mejor calidad que se grabó, valga la redundancia. Pero luego, los WAV son archivos de audio muy pesados porque tienen mucha calidad. Se los comparo, por ejemplo, hablar de 4K contra 1080p. Pues bueno, el 4K va a pesar más porque tiene más resolución. Y el 1080p se ve bien, pero bueno, es más ligero el archivo. Mi opinión como productor es que siempre el WAV es la opción, ¿no? Toda la música, o sea, como productor musical, o sea, todo lo que produces y subes a Spotify se tiene que subir en WAV. Pero el podcast es diferente. ¿Por qué? Porque imagínate cuánto pesa una entrevista de hora y media en WAV. Y sí, yo he visto, ando empezando como entre 500, 600 megabytes más o menos. Y si tú pagas, como yo, en Libsyn, por espacio, no, papá, pues tendrías que pagar 2 gigas al mes, ¿no? Y te gastas ahí toda la lana. O sea, no lo vale. ¿Por qué? Segundo punto. A pesar de que tú subas en WAV por el tema de ser purista y decir, es que la mejor calidad, pasan dos cosas. Las plataformas de streaming de todas maneras aplican compresión a tu audio. O sea, Spotify, como quiera, le hace un post-procesamiento a tu audio para que sea más fácil de streamear. Entonces, ya hay pérdida. Aunque yo suba en WAV o en AIF, que son formatos de alta calidad, como quiera hay pérdida. Y dos, la realidad es que para el oído común no te das cuenta. No, o sea, no importa. Esa es la realidad de las cosas. Tendrías que ser un audiófilo muy entrenado para decir, es que le faltan frecuencias en los 20 Hz. No, o sea, nadie se da cuenta. Entonces, y más por cómo, o sea, fíjate, yo ahorita tengo aquí mis audífonos con los que mezclo, son audífonos Pro, pero si yo voy en el carro o en el gym y oigo con estos, pues igual, o sea, cualquier calidad se pierde por el medio de reproducción, ¿sabes? Entonces, la respuesta fácil es, no importa. O sea, grábalo en la mejor calidad posible, expórtalo en la mejor calidad posible y deja el resto al consumidor. Entonces, no se claven con eso, expórtenlos en MP3. Ahora, hay diferencias de MP3. Tú cuando exportas puedes elegir qué tanto se comprime. O sea, un mismo MP3 puede pesar 3 megas o pesar 50 o 100, ¿no? 50. Exacto.
porque también dentro del formato hay diferentes calidades. Expórtenlo en la mejor calidad de MP3 que se adapte a su hosting para que tampoco paguen más, ¿no? Entonces ahí está. Por ahí, para cerrar, por ejemplo, esta parte del RSS feed y del hosting, hay una pregunta que también circuló mucho entre diferentes podcasters y es en el tema de los derechos de autor del creador a la hora que tú alojas Qué buena pregunta. en estos hospedajes. Sí. Ahí te va. Es una muy buena pregunta. Posiblemente voy a mentir porque tengo rato sin checar el dato, pero ¿cuál es el catch si tú entras en plataformas como Anchor, que no te cobra? Igual que Facebook, o sea, ¿por qué Facebook es gratis? ¿Por qué Instagram es gratis? Porque el costo es tu información y tu privacidad, ¿no? Entonces, acá con Anchor pasa algo similar. Tú no eres dueño de tu programa y en cualquier momento Anchor o te puede tumbar o puede usar tu contenido para algo, y esa parte es peligrosa porque si tú planeas hacer de tu podcast un stream importante de tu income o de tu marca personal. Por ejemplo, ahorita nosotros con Dementes somos el podcast independiente que más ingresos genera. Y si lo tuviéramos hosteado en Anchor, todo eso está construido sobre arena, ¿sabes? Porque no seríamos dueños de nuestro contenido. Por eso vale más pagar por servicios que te den la confianza de que no vas a desaparecer de un día a otro. Sí, por ahí, justamente eso es lo que platicaba de previo a la adquisición de Spotify. Tenía Anchor entre sus términos y condiciones esa parte del contenido que no eras dueño de ese host o de ese programa y que ellos podían hacer uso de tu contenido para poder promocionar y poder meter sus cortinillas y demás. Después de que Spotify lo adquiere, sus términos y condiciones cambian, donde ahora ellos no se adueñan de tu contenido, pero si ellos tienen, o sea, como automáticamente te configuran que le aparezca en la carátula, te aparezca su símbolo y logo y que aparezca una cortinilla antes y una cortinilla después, pero eso es personalizable. Obviamente te tienes que meter a las configuraciones avanzadas y ahí quitar esas configuraciones y presets que ya están automáticamente, pero ya también modificaron un poco eso porque justamente había mucho tema de peligro de robo de programa, información, contenido, y también no era como que justo para los creadores. Sí, exacto. Fíjate, les voy a contar una historia, sin decir nombres para cuidar la privacidad, pero el año pasado estuvimos cotizando con una artista muy famosa aquí en México, una celebridad, para producirle su podcast. Fueron meses largos. Se pueden decir nombres, ¿eh? Aquí esto no sale al aire en ningún lado. No, prefiero no, pero bueno, fueron muchos meses de negociar y o sea, les dimos mucho valor en información de cómo hacerle, y al final del día no se fueron con nosotros, se fueron con alguien que se los hizo gratis, y el podcast de esta persona salió hace como 2-3 semanas, y cuando sale y lo veo y trae ahí la pinche, el iconito de Anchor, y yo dije, qué hueva. O sea, se fueron con alguien que se lo hizo gratis y lo hicieron con Anchor. Entonces, como que para mí fue una gran decepción por lo que hicieron, pero bueno, dije, bueno, al menos ya no es mi problema, ¿no? Pero sí, entonces sí, justo eso que comentas con Anchor no eres, o sea, te puedes meter en problemas gratis solo por no tener un hosting un poquito más fiable, ¿no? Perfecto. He visto que hay preguntas en el chat que no he contestado. Si se me llegan a pasar, cuando estemos al final ya en la parte más de cotorreo, me las vuelven a poner para así tocarlas, ¿no? Seguimos. Plataformas bueno, ya más o menos hablamos sobre esto. ¿Por qué consumir en una o en otra? O si solo estar en una o en otra, esas ya son decisiones pues como más personales, ¿no? Por ejemplo, ahorita como Spotify está apostándole mucho a crear contenido y a hacer la plataforma de audio, está firmando muchos podcasts, exclusivos. Por ejemplo, Se Regalan Dudas. Si lo conocen, es uno de los podcasts más grandes en México, y a estas chicas las firmaron
solamente en Spotify, entonces solamente están ahí. ¿Quién más? Bueno, Joe Rogan solamente. Spotify ya empezó también a crear su propio contenido. Si recuerdan, el año pasado sacaron Fausto, que es como un documental de true crime basado en una cosa que pasó en México en los 90s. También sacaron hace poquito uno que se llama Made in Medellín, que es la historia de este men, ¿cómo se llama? J Balvin. J Balvin, sí. Entonces, de nuevo, están apostándole muy, muy, muy duro a crear contenido original y a la vez están surgiendo nuevos competidores, ¿no? Por ejemplo, Wondery, que es uno de los productores más grandes de podcast a nivel mundial. Ellos tienen muchas series originales y ahorita acaban de entrar al mercado hispano. No sé si vieron un podcast que se puso muy, muy de moda, se llama Doctor Muerte. Seguramente le salió ahí en los comerciales hace un año o algo así. Es la traducción de uno de los podcasts más famosos de Wondery y están ya como que tropicalizando. O sea, estas productoras están apostándole a traducir su contenido original a muchos idiomas para penetrar mercados. Y hablando de comerciales, sobre lo que comentabas ahorita, Raúl, por ejemplo, YouTube está plagado de comerciales. A mí acá rato me sale el de Wix. Luisito Comunica. Sí, ese y el de Artlist, sí les ha salido ese. ¿Y cuál otro? Hubo un tiempo... Monday. El de Monday. Dice Paola. Puta, sí, ese. Doméstica también. Ándale, también. Fíjate, Doméstica se puso las pilas ahorita con la cuarentena, ¿no? También me salía mucho uno de esta empresa. ¿Cómo se llama? Mercado Libre, también comenta Alfonso. Rappi también. Me tienen hasta la bueno, madre los de Rappi. Pero bueno, a lo que voy con... no, ándale, Didi. Tenían una rola que era la que usaban, que siempre sonaba. Bueno, X. Ahorita no hay todavía tal cosa de hacer comerciales en podcast, pero dale un año. O sea, en un año ya va a haber la misma manera intrusiva de poner comerciales en podcast. Y si tú estás con Anchor, vas a ser el primero al que le van a meter comerciales ahí en tu contenido sin tu permiso y para qué, ¿no? Va. Content is king. Para salirnos de los temas técnicos y darles así, o sea, un consejo para que no se estresen. Tú puedes grabar tu podcast con el equipo que tengas. El mejor micrófono es el que tienes, la mejor cámara es la que tienes. No se estresen por el gear, o sea, el gear es más bien como una consecuencia, yo creo. Si tus historias son interesantes, si tus entrevistas son interesantes, si el contenido que das aporta valor a tu comunidad y de nuevo está dirigido para ese grupo de personas muy puntual al que les quieres dar valor, con eso tienes. Te pongo nuestro ejemplo de Mentes. Diego comenzó con el podcast hace 3 años y Diego no era influencer, no tenía una audiencia, era un menos. O sea, él era consultor y trabajaba en un banco. Y grababa con unos micros tipo estos, así, o sea, X. Pero a raíz de constancia y de buenas entrevistas y de jugar bien el juego, a 3 años ahora somos el podcast independiente que más ingresos genera. El año pasado nos nominaron a los premios de Spotify. Ya tuvimos, entrevistó a Calderón en enero. Estarás o no de acuerdo con Calderón, pero ya tener a un expresidente en el programa habla de que la credibilidad del podcast ha ido en aumento, ¿no? ¿Y qué pasó? Sencillamente fue que el contenido era interesante, supimos marketearlo a las personas correctas y la constancia, que esta es una cosa de la que quiero hablar más ahorita, pero la constancia vence cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque si tú te comprometes a subir contenido semanal o quincenalmente o al ritmo que tú te propongas, eso es como la gota de agua que cae sobre la piedra y eventualmente la rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, por un lado, si tú eres constante, la gente te va a encontrar porque las plataformas van a decir, oye, este podcast, o sea, es un podcast en serio, está activo y posiblemente
te muestren más entre sus playlists, entre sus algoritmos. Y también porque con la constancia ganas credibilidad y vas generando esta comunidad, la cual pasa de boca en boca, pues tu recomendación, ¿no? Eso fue lo que nos pasó a nosotros. En los premios de Spotify nos nominaron al podcast más compartido y sencillamente era por eso, porque la gente encontraba tanto valor que lo compartía en Facebook, en Stories, en todos lados. Y oye, pues eso nos llevó lejos. Eso, entonces el contenido es lo más importante. De nuevo, ahorita les voy a recomendar el equipo como primordial que ocupan para empezar, y si quieren ya ponerse más fresas, pues bueno, ¿cuál puede ser un equipo un poquito más pro y un poquito más pro según cuánto quieran gastar y cuánto quieran comprometerse a aprender a usarlo, ¿no? Porque tanto en software como en micrófonos hay muchas opciones. ¿Y cuál es la mejor? La que se adapte a tu flujo de trabajo. Por ejemplo, si tú tienes la paciencia y el tiempo para ponerte a editar, pues bueno, te recomendaría que te compraras una interfase para trabajar en computadora. Pero si eres alguien que nada más quiere sentarse, picarle rec, sacarlo así como está y subirlo, bueno, tal vez te conviene otro tipo de equipo, ¿no? De nuevo, todo es según cuál es tu ritmo de vida, cuál es tu frecuencia del podcast, qué tan dispuesto estás a aprender a usar este equipo de audio. Ahí antes de llegar a la monetización y regresando un poquito al tema del contenido, en formatos, digo, por aquí no sé qué tipo de formato sea el que estén viendo para su podcast o el que ya están haciendo para su podcast. Me imagino que las entrevistas ha de ser como el 80-20, el 80% de las personas quizá están pensando en un podcast de entrevistas, pero también hay otros tipos de formatos y ahí, pues no sé qué, en tu experiencia también, hacer otro tipo de formatos, pues también quizá te consume más tiempo que una entrevista o vaya, por el tipo de la construcción o la estructura del episodio. Entonces, por ahí, por ejemplo, Alfonso levantó la mano, igual y... Sí, a ver. Por ejemplo, he estado leyendo, ¿qué opinas de...? He visto que hacen podcasts que en vez de que, por ejemplo, el episodio 60, ¿no? Tiene su principio, su desarrollo y su fin. Que hacen como, creo que lo mencionaste, series. Entonces desenvuelven una historia de la entrevista que le hacen X persona como en 5 episodios. Pues. Es como que te clavas en el... Acá, y que el primer episodio es como todo el intro, el segundo acá le van sumando, entonces te mantiene como, pues como si fuera una serie de Netflix, haz de cuenta. Claro, sí. ¿Qué piensas de esos? Digo, igual que es cada quien lo que quiera hacer, ¿no? Sí, de nuevo, fíjate, como bien comentaba Raúl, las entrevistas son lo más común porque es el formato más fácil. Tú como host del programa, tú no tienes que sentarte y preparar un tema o sea, solo tienes que sentarte y, digo, claro, no por minimizarlo, pero el trabajo del entrevistador, de un buen entrevistador, es saber hacer las preguntas que saquen la carnita, ¿no? Pero tú no estás creando contenido. Estás como que más bien sacando lo mejor de alguien más. Por eso es un formato pues tan popular, ¿no? Y también porque si tú vas comenzando, la mejor manera de atraer público es pues trayendo más gente a tu programa, porque luego esa gente les habla de tu podcast a otra gente y luego, ¿sabes? Se hace como el efecto bola de nieve. Pero sí, el formato está en qué quieras lograr. Te pongo otro ejemplo. Trabajamos el podcast de WeWork, todos conocemos WeWork, ¿no? El lugar de cowork. Y ahí su formato era diferente. Ellos hacían una entrevista, pero la entrevista no se presentaba de manera lineal, como por ejemplo en Dementes. Acá la entrevista era, ya que tenías todo el contenido, tenemos un guionista que agarraba los segmentos y los reordenaba y luego escribía intervenciones, para encontrar la mejor manera de contar la historia, ¿no? Entonces, si la plática duró 2 horas, el capítulo iba a durar 40, pero con lo mejor, ¿no? Y contado con un narrador y voz en off, donde, Y entonces, en ese año, Ricardo fue cuando dijo, ¿sabes qué? Si no estoy en Silicon Valley, no se arma. Entonces, él se fue. Y luego ya entra la voz de Ricardo y dice, cuando yo me fui, entonces como que es un formato interactivo distinto, ¿no? Quienes lo hacen muy bien aquí en Latinoamérica son unos chavos de Colombia que se llaman Emprendete Podcast. Chéquenlos.
En inglés hay uno que me gusta mucho que se llama How I Built This. Se los pongo aquí en el chat. Este está muy padre. Si les gusta este tema de, pues, del emprendimiento y de saber cómo surgieron las grandes empresas de hoy, este vato entrevista a los fundadores, pues, que de Instagram, que de muchas empresas, ¿no? A ver, leo preguntas. ¿Tiempo recomendado por episodio? 41 horas, podcast. El tiempo, fíjate, esa parte es de gustos. Ahí sí, la verdad, no hay una métrica. No me atrevería yo a decirte, hazlo así, porque depende mucho de tu público. Volviendo con Joe Rogan, ese men hace entrevistas de 3 horas y la gente las consume. O sea, si el contenido es interesante, pues te vas a quedar. Tan fácil como eso. Ahora, lo que sí te recomiendo es que tú encuentres un formato. Si siempre estás cambiando, posiblemente pueda ser confuso. O sea, te sugiero tal vez, por ejemplo, probar. ¿Qué hacen muy bien? Hay un podcast que se llama Entiende tu mente, que hacen capsulitas como de 20 minutos sobre psicología. Y ese es su catch. O sea, ellos en el intro dicen, en 20 minutos vas a aprender sobre esto. Y pues 20 minutos es posiblemente un traslado, o el tiempo que estás en la caminadora, o el tiempo que la... Entonces, puedes muy fácilmente terminar el contenido en lo que haces otra actividad. Contrario a 1 hora o 2, que tal vez, pues, si vas manejando y duró 2 horas el capítulo, pues llegaste a tu casa, le pones pausa, igual ya no vuelves, quién sabe, ¿no? Pero de nuevo, hay más que ver como con experimentar cómo consume tu audiencia. Subir el podcast a YouTube. Sí, ahí te va. Entre en más lugares estés, mejor va a ser tu penetración. Y aparte, lo bueno de YouTube es que puedes monetizar, que justo es ahí a donde vamos a entrar ahorita. No sé, Raúl, el último dato que yo tenía era que en YouTube podías monetizar a partir de las 10,000 horas de contenido consumido. No sé si ya cambió. Sí, Sí, son 1,000 suscriptores y creo que 10,000 horas de consumption de minutos. Ándale. Entonces, fíjate, si tú eres un youtuber normal que sube videos de 5 o 10 minutos, está más difícil que si eres un podcastero que subes tu podcast a YouTube, pues bueno, de un jalón te van a consumir 1 hora, entonces vas a llegar mucho más rápido a las 10,000 y vas a poder empezar a monetizar mucho más rápido que un youtuber, vamos a decir, común, ¿no? Incluso si no grabas incluso en video, tu podcast, súbelo en audio. Hay una app que se llama Headliner. Se las puse ahí en el chat. Headliner, gracias, salud. Headliner es la app con la que puedes hacer estos típicos audiogramas que seguramente han visto, donde pones la portada de tu podcast y hay como un audio que se mueve y le pones subtítulos y con eso puedes tú tanto subir clips a redes como subir episodios completos a YouTube. Entonces es una súper buena herramienta para que tu show esté en todos lados, porque también hay otro tema. Si no tienes iPhone, pues entonces ya no vas a consumir Apple. Y posiblemente hay mucha gente que no usa Spotify. Entonces, esa gente, ¿dónde te encuentra? En YouTube. Entonces, también tienes que estar en YouTube, aunque sea solamente con audio. Diferentes formatos. Qué buena pregunta. Pregunta Ricardo si hay que tener diferentes formatos o solo mantener una línea. Eso yo creo que aquí más bien se trata de crear necesidad o de tú mismo crear las reglas del juego, ¿no? Tal vez si tú empiezas con una sola línea durante, ¿qué te gusta? 6 meses y luego ves que te va bien, puedes tal vez comenzar una segunda línea. Entonces tal vez si tu podcast sale los lunes con unas entrevistas, por ejemplo, puedes sacar los jueves tú solo hablando de un tema puntual, ¿no? Entonces ahí tienes tus 2 líneas de contenido, pero yo te sugeriría que si lo vas a hacer, primero cales una línea para hacer la comunidad y luego ya amplíes a las 2. Así lo hicimos en Dementes. Quienes oyen Dementes saben que tenemos los lunes Dementes, que es un episodio más sobre la vida de la persona, y los jueves tenemos On School, que es sobre un tema puntual, ¿no? Como para aprender cierta habilidad. YouTube con link a Spotify, ándale, sí, exactamente. De formato, amigos que son locutores, están en contra de los podcasts que no son locutores. No sé si te entendí la pregunta, Mora. Poncho, si puedes subir a Spotify y Apple. O sea, que si puedes subir a los 2 y que no tengas broncas, no.
O sea, no se van a pelear, al menos no todavía. Ya que seas como Joe Rogan, igual y sí te quieren comprar y ya solo puedes estar en una de las dos. Ya. Técnica de locutor. Fíjate, yo ahí tengo una opinión medio no popular. A mí me choca este personaje que hacen los locutores de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como que se me hace medio... es muy de la radio. Acá en el podcast, volviendo al meme, o sea, tú buscas conectar con alguien, ¿no? O sea, buscas escuchar o consejos o chistes. O sea, ¿por qué alguien oye leyendas legendarias? Porque te cagas de risa con los vatos, ¿no? O sea, porque te gusta cómo son ellos. Tú no quisieras que pusieran y hola, buenas tardes. O sea, no sirve tener un personaje. No sé quién es Toño Esquinca, pero imagino que es un locutor, ¿no? O sea, eso es muy de la radio. Y el podcast no es la radio, aunque sea audio. El formato es diferente, el consumo es diferente, el público es diferente incluso, ¿no? Entonces, no ocupas ser locutor, ni siquiera ocupas hablar bien. O sea, la dicción y el hablar bien vienen con la práctica. Yo, por ejemplo, hablo súper rápido, ya se están dando cuenta. En mi podcast yo me concentro en no hacerlo, pero sin dejar de ser yo, ¿no? Para no trabarme, para pronunciar bien y que sea agradable de escuchar, ¿no? Pero no tienes que tener un personaje ni saber hacer locución. Recomendación para obtener sonidos gratis. Sí, ahorita hablamos de eso. Monetización. Ok. ¿Cómo andamos de tiempo, Raúl? Son bien, tío. ¿Sí? Tenemos hasta 8:30. Da, perfecto. Ok. ¿Con cuál? Ya solo me quedan estos dos temas y luego ya hacemos más preguntas, pero comienzo por aquí. El tema de los algoritmos. Ese es como el misterio, ¿no? Que todos quieren entender cómo jalan, o sea, cómo le gano al algoritmo. Hay cosas que se pueden hacer, sobre todo cuando lanzas. Ahí es el mejor momento para entrar duro. Y les voy a pasar así unos tips, unos insight tips para que tomen nota. Tener un buen lanzamiento hace más fácil que las plataformas te ubiquen. ¿Qué significa esto? Que tú tengas un lanzamiento con un pico lo más grande posible de descargas, ¿no? Para que Apple y Spotify digan, ay, güey, ¿y este podcast quién es? Que va comenzando y ya tiene tantas descargas, ¿no? Una técnica que usamos nosotros, y de nuevo, por cierto, si alguien quiere, o sea, si alguien quiere crear podcast, pero tal vez siente que no tiene el tiempo para producirlo o editarlo o tiene más dudas, tenemos puerta abierta en Dementes Media para producirles, para ayudarles con el concepto, con la preproducción, postproducción, distribución, lo que ocupen. Ahorita les paso mi correo para que ahí me escriban. Algo de lo que hacemos con Dementes Media es hacer lanzamientos muy, muy fuertes. ¿Cómo? Establecemos la fecha de lanzamiento y les pedimos al host que anuncie por todos lados que el podcast va a salir. Incluso adelantamos clips de los episodios para que los compartan en redes, para generar como trailers, como hype. Y el día de lanzamiento, en vez de lanzar el primer episodio, lanzamos 4, así, ¡pum!, de putazo. ¿Por qué? Porque a la gente, o sea, ve, ¿qué va a tener más impacto? Si yo lanzo un episodio y le digo a mis 100 amigos, oye, ven a mi podcast. Bueno, en el mejor caso voy a tener 100 descargas, ¿no? Pero si yo lanzo 4 capítulos y el primero está bueno, oye, pues si yo vine y te escuché, oye, pues quiero consumir más. Entonces voy al segundo y voy al tercero y voy al cuarto. Y en vez de tener 100 descargas en el día 1, tengo 400 descargas, ¿no? 100 por cada capítulo. Entonces, eso genera picos en tus estadísticas que hacen que Apple diga, la la, ¿no? Igual con Spotify. ¿Y por qué sacar 4? Porque usualmente el primer capítulo que sacas ni siquiera es un capítulo, es más como un trailer, ¿no? Yo incluso le llamo episodio 0.
Lo pueden ver con Dementes, lo pueden ver con Ideario Central. El primer capítulo es: hola, yo soy Samo, este podcast va de esto. Te voy a hablar de esto, y lo comencé por esto, y quiero que te lleves esto y esto. 5 minutos, y ya. Y luego ya en el segundo o en el episodio 1, ahí sí ya, ok, hoy te voy a hablar de un tema, y ya. 30 minutos, 1 hora o una entrevista, ¿no? Pero el primer capítulo siempre debe ser como una introducción que a la gente le diga, ok, ya sé por qué me quiero quedar, ¿no? Otra cosa, Apple te deja hacer reviews. Sí lo han visto, ¿no? Que puedes dejar ahí abajo, ¿cómo se llama? Ratings, ¿no? Como de Sí, una... las estrellitas y Exacto. comentarios. Esa cosa ayuda mucho. Si tú le puedes pedir a la gente en tu call to action, en tu episodio, sobre todo cuando comienzas, oye, si te gustó el capítulo, porfa, déjame un review en Apple, me sirve mucho. Igual que como los youtubers dicen, porfa, dale like, share, subscribe, ¿no? Acá tu call to action puede ser, déjame un review, porque todo eso es social proof. Sí, solamente Apple lo tiene. No sé por qué Spotify no lo ha hecho. Seguramente están planeando alguna otro tipo de cosa, porque lo que Spotify tiene y Apple no es que Spotify sí es una especie de red social. O sea, puedes seguir a tus compas, ver qué están oyendo. Seguramente tienen ahí algo pensado y lo están trabajando antes de lanzarlo, ¿no? Porque Spotify está jugando muy bien ahorita el juego del audio. Entonces, Y ahí en Spotify lo recomendable es que le den en follow o seguir al podcast, y eso también hace que entre más followers y todo, eso también hace como que ese algoritmo de Spotify diga, ok, hay mucha gente que lo sigue, ha de ser un contenido bueno, entonces ya te empieza a publicar ahí en todas estas listas de popularidad y playlists que están creando, y te empieza a salir recomendaciones. Totalmente, sí. Ándale, qué buena pregunta, Ron. Sí, justo para eso iba. Tanto mira, casi todos los hostings, si no es que todos, traen ese dashboard que te da toda tu información de cómo vas. Hay unas con las que tienes que pagar más para que te lo libere y con otras no, pero tanto tu hosting como Spotify como Apple tienen su propio dashboard de información. Si lo quieren ir checando, en Spotify se llama Spotify for Podcasters, se lo pongo en el chat. En Apple es a través de iTunes Connect. Y bueno, con tu hosting, ¿no? A través de esas plataformas puedes ver toda la información que cada plataforma reúne de ti. Y me gusta mucho cómo te lo pone Apple, porque te pone índices de retención. Esa cosa es súper valiosa. O sea, puedes tú saber, ok, mi capítulo 10 tuvo 1000 descargas y te muestra una gráfica donde dice, ok, al minuto 5 habías perdido a la mitad de la gente. Entonces tú dices, ok, pues entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y puedes corregir. Fíjate que mi contenido empieza en el minuto 10 y del 0 al 10 son puros comerciales. Pues igual y mejor pongo los comerciales en otro lugar para que la gente no se vaya. O cosas así, ¿no? Las descargas son reproducciones. No, hay diferentes métricas. Ya sería muy largo meternos ahí. Lo bueno es que cada plataforma te dice, oye, tienes tantos starts, tantos streams, tantos tal cosa, y te explica qué son para que tú puedas ir midiendo muy bien. Sí, ahí la diferencia que, por ejemplo, yo he entendido un poco de qué es entre reproducciones y descargas, es que yo entiendo que las descargas es cuando tú estás suscrito a a un podcast. Regularmente, si tienes la cuenta premium en Spotify o en Apple Podcast y tienes ligada tu Apple ID, regularmente se descargan automáticamente para que tú los puedas reproducir cuando estás ya offline, que no tengas acceso a internet, porque se descargan por medio de Wi-Fi. Entonces, yo entiendo que una parte de eso son descargas. Hay ciertas plataformas que te lo manejan como reproducciones, pero hay otras que es meramente como esa descarga quizá automática, por así decirlo, que la misma plataforma está haciendo porque tú estás suscrito a ese podcast. Ya nada más, como dice Samuel, depende de ver cuál es el significado que la plataforma, la estadística te está dando, porque como están las internas de Apple o de Spotify y la de los agregadores, también hay otras plataformas externas. Por ejemplo, hay una que yo también utilizo que se llama Chartable, ahorita se los voy a escribir. Sí, cierto, sí.
que esa plataforma, ahí tú puedes agrupar y esa plataforma tú puedes ver incluso todas estas listas para ver dónde estás ubicado y cuál es tu ranking y demás. Entonces, pues también ahí te va diciendo otro tipo de métricas. Entonces, cada plataforma tiene su información propia de qué está diciéndote y nada más es cuestión de como investigar un poco más esa plataforma. Sí, mira, qué bueno que mencionaste este Chartable, se los voy a compartir. Aquí pueden verlo, ¿no? Están Sí. en mi... Ok, déjame quitar la cámara. ¿No? Aquí tú puedes tanto darte de alta para que te dé todas esas métricas, como puedes revisar métricas de otros podcasts. Por ejemplo, vamos a buscar aquí Dementes. Ahí está, Dementes Podcast. Te dice todo. Tanto lo puedes oír ahí mismo, si te fijas, trae el reproductor, como te dice, fíjate, ahorita en Apple Podcast somos el que te gusta, pues el número 46 en business en Colombia, somos el 51 en España, y te dice si subiste o bajaste. En Spotify, ahorita, por ejemplo, somos el número 9 en sociedad y cultura. Y luego aquí también te vienen tus reviews, que era justo, o sea, todo esto lo jalan de Apple. Son todos los reviews que la gente dejó en Apple. Entonces te da información súper, súper valiosa. Es más, vamos a ver cómo nos ha ido. Vamos a ver aquí el Rank History. Te dice cómo ha ido subiendo y bajando en el ranking. Está súper padre. O sea, tanto para ti como productor, como para ver dónde andan. Porque otra parte importante, como en todo negocio, es hacer un benchmark, ¿no? De, oye, ¿qué podcasts se parecen a mí en lo que yo hago? Entonces, pues para ver cómo andan ellos, cómo les va. Tal vez ahí como entre comparar y copiarte cosas, ¿no? Y así. A ver, déjame, devuelvo el chat. Bueno, y último tema, al menos de estos, monetizar. Hay que saber que contrario a YouTube, el podcast, bueno, y contrario a la música normal que uno sube a Spotify, el podcast al día de hoy no es monetizable. O sea, Spotify no te paga nada por nada, ni Apple. ¿Cómo monetizas un podcast? Por fuera. O sea, como yo lo veo, el podcast es un medio de comunicación solamente, a través del cual tú promocionas o tu marca personal y tus servicios como experto en algo, o tu empresa o tu marca o lo que vendes, ¿no? El podcast es sencillamente el canal de comunicación y tú puedes monetizar a través de crear comunidad, o sea, crear acceso a comunidades tipo Patreon. Si no conocen Patreon, se los recomiendo si son creadores de contenido. Patreon es una plataforma en la que tú puedes subir contenido exclusivo y la gente que te sigue paga una mensualidad que tú pones para tener acceso a eso. Por ejemplo, Dementes. Todos los podcasts de Dementes son públicos para todos, pero en Patreon tenemos adicional mentorías con la gente invitada. Tenemos otros programas que no salen de manera pública. Tenemos nuestra propia comunidad en WhatsApp. Tenemos descuentos en los cursos que hacemos. Entonces, todo ese valor agregado lo obtiene la gente pagando, creo que cuesta ahorita $12 al mes por ser parte de la comunidad privada de Dementes, ¿no? Patreon, sí. Y está genial porque Patreon se queda con un porcentaje de tu ganancia, pero te da toda esta plataforma para que tú crees contenido exclusivo en vez de que tú tengas que aprender a programar y hacer todas estas cosas. Y tú pones el precio y puedes tener diferentes categorías. Por ejemplo, puedes tener una categoría de $1 al mes donde es gente que te quiere apoyar, pero tal vez no quiere dar tanto. Tal vez tú les regalas un wallpaper cada mes y ya. Y luego tienes una categoría de $10 donde das todo lo que ya te comenté. Y luego, oye, tienes una categoría pro de $100 al mes, donde aparte les das mentorías 1 a 1, tú que eres el experto en lo que sea. Entonces, puedes tener diferentes, se llaman tiers o categorías, según cuánto más valor quiere recibir de ti tu usuario. Esa es una. La otra es, bueno, según cuál sea tu nicho, crear contenido y venderlo a través de cursos, ¿no? Por ejemplo, yo que soy músico y productor y compositor, yo haría un curso de songwriting, ¿no? Y lo vendería en Teachable o en lo que sea. Y lo vendería a través del podcast. Raúl,
¿Qué otras maneras conoces de monetizar? Sí, de otras maneras para monetizar es, por ejemplo, yo he ubicado 5 maneras, ya comentaste tú algunas, pero por ejemplo, una es marketing directo, es decir, como bien comentabas, Samo, haz de cuenta que este formato de podcast es como si tú fueras dueño de una radiodifusora. Tu contenido es tuyo, entonces tú puedes, como hay marcas que quisieran quizá pagarte por un espacio en tu podcast para poder anunciarse. En el caso de Dementes, pues ya tiene por ahí a Hey Banco o algunas otras marcas con las que ha colaborado. Entonces, esas marcas pagan por episodio o por el contrato que se haga. Entonces, es Sí. como si te rentaran el tiempo aire, por así decirlo, digital. Esa es una Exacto. manera. Otra manera es pues, el marketing indirecto, que como bien comentabas, es si tú tienes productos o servicios que con tu podcast tú puedas hacer uso de tu producto, tu servicio, y decir, oigan, si quieren más información de cómo componer una canción, cómo escribir mejor, cómo ser mejor músico, pues te voy a dejar esta liga para este curso y ya ahí te pueden comprar y puedes vender indirectamente. Otra, como bien contabas, es contenido premium. Exacto. También marketing de afiliados. Hay ciertas plataformas como Amazon que te permiten que tú des de alta tu perfil y que tú recomiendes productos por ahí. Entonces, si tú ya tienes una comunidad que les envías correos y demás, tú empiezas a recomendar, oye, te voy a recomendar este micrófono que acaba de salir porque pues te va a ayudar para hacer mejor podcast. Entonces tú les dejas esa liga en el correo y a la hora que ellos compran el artículo con esa liga, pues así a ti te cae un porcentaje de esa venta por medio de esta plataforma de afiliados. Y también es lo que comentabas también de las reproducciones en plataformas que sí moneticen, como es el caso de Facebook, que ya también te permite monetizar, o YouTube, que también pues ya puedes alojar los episodios ahí y que puedas monetizar ese contenido por reproducciones. Exactamente. Entonces aquí justamente como ya se darán cuenta, el tema es, o sea, el cielo es el límite según qué tan creativo te pongas. El podcast es tu ventana al mundo y es tu aparador de ti mismo. Entonces ya tú sabrás qué hacer con ese poder y con esa comunidad, ¿no? Y también por ahí para novedades y noticias de las plataformas actuales, Spotify ya está probando el tema de la inserción de anuncios para hacerles, por así decirlo, el pago a los podcasters. Esto se está probando en Estados Unidos, pero no dudo que a lo mejor para finales de año tengamos algunas noticias o novedades de cómo va a estar este tema, pero pues muy seguramente es, no sé, un porcentaje al millar de reproducciones, Sí. que obviamente para llegar a ese millar de reproducciones, pues necesitamos tener primero a toda nuestra comunidad, aumentar nuestra audiencia y ser constantes para que más episodios estén disponibles para escucharlos. Sí, mira, sobre eso del millar, qué bueno que lo tocas, para que se den una idea. Ahorita cómo se maneja el tema de patrocinadores de marketing directo es, tú puedes poner el precio de tu costo por millar. Por ejemplo, si yo soy de Mentes y tengo 300,000 descargas mensuales, o si soy Joe Rogan y se me olvida el número, pero creo que tiene no sé cuántos millones de descargas mensuales. O sea, entonces, él dice, pues oye, yo te cobro $10 por millar, entonces ya, pues haz la cuenta y eso paga un patrocinador por aparecer en tu espacio porque tienes esa audiencia. Entonces, tu audiencia es lo primero que puedes monetizar. Y sobre lo que decías, Raúl, ya existe algo que se llama Dynamic Ad Insertion. Y hay algunas agregadoras como Libsyn y Blueberry que ya lo están implementando. Entonces tú puedes, porque fíjate, eso es algo bien interesante. Literal como los comerciales de YouTube. Si yo veo en YouTube un video de hace 5 años, me sale como quiera un comercial de doméstica de hoy, ¿no? Porque los comerciales no están ligados al contenido, solo se ponen encima. Entonces, esa tecnología ya existe para el podcast, para que tú puedas poner comerciales por ejemplo, en todo tu catálogo. Oye, Didi me pagó, entonces voy a poner un comercial de Didi en mis 120 capítulos con esta tecnología del Dynamic Ad Insertion. Y el mes que entra me paga Rappi, entonces, pues pongo Rappi, ¿no? No, porque ya se están dando cuenta que hay muchas maneras de monetizar con marketing estas audiencias. ¿Cómo ven si entramos a las preguntas y respuestas? Pues no sé, Samu, algún comentario adicional que quieras terminar ahí de su podcast para que impulsar a la gente ahí en este tema.
Yo creo que el mejor momento para comenzar era ayer y el segundo mejor momento es hoy. Con el equipo que tienes, vale más comenzar y en el camino ir encontrando como que la dirección, ¿no? Vale más siempre tener como ese movimiento porque puedes ir siempre resolviendo en la marcha, pero tienes que empezar a moverte. Entonces, qué bueno que traen estas intenciones de hacer un podcast y eso, comiencen con lo que tengan. De mi parte es todo, Raúl. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos ahí en la siguiente sesión de Podcasters y Mentoría. Sobres, Nos vemos. gracias por su tiempo. Bye. Bye. Gracias. Bye. Sobres.